Siempre os encanta ver el antes y el después de los tratamientos de ortodoncia. Hoy os he seleccionado 5 casos míos que seguramente en alguno de estos casos es alguno de los problemas que podéis tener. Os voy a explicar con cada uno de los casos cómo lo hemos resuelto para que veáis cómo se hace. Soy la doctora Lucía Palma, ortodoncista exclusiva. Bienvenidos a Avance Dental. Caso número 1. ¿Qué le pasa a este paciente? Presenta una maloclusión de tipo 2. Que ya sabéis que si queréis información, pinchad en este link, que tenemos un vídeo actualizado de la clase 2. ¿Qué es la clase 2? ¿Qué presenta este paciente? Pues como podéis comprobar, tiene los dientes superiores muy hacia afuera, tiene mucho resalte, mucha distancia entre los dientes de arriba y los dientes de abajo. Tiene las arcadas comprimidas, tiene la mandíbula muy hacia atrás. Tenemos que corregir sus huesos. Luego ya también vamos a corregir la posición de sus dientes, pero lo más importante, este niño todavía está en crecimiento y podíamos corregir sus huesos. Y eso fue lo que hicimos. ¿Cómo? Primero le pusimos un aparato, que ya sabéis que a mí me encanta, que es el aparato CLAM. ¿Cómo funciona el CLAM? Pues como ya os he explicado en alguna ocasión, lo que normalmente queremos conseguir, como fue en este caso, fue adelantar la mandíbula. Este aparato es un aparato removible, que él lo ha llevado durante todo el día y también por la noche, pero se lo quitaba para comer y lavarse los dientes, y con este aparato, y por supuesto con su colaboración, que es súper importante, conseguimos corregir la mordida. Y después tuvimos que terminar de ponerle unos brackets para terminar de engranar la mordida y terminar de colocarlo todo bien. De esta forma hemos conseguido corregir lo más importante, que siempre os digo, que es la función, la mordida y luego, por supuesto, también la estética. Y este niño ya con sus 14 años luce unos huesos perfectos y una sonrisa perfecta ya para toda su vida. Vamos con el caso número 2. Este es un niño que acude a consulta. Este es otro tipo de razón por la que venís muchísimo y que por eso os he puesto este caso, para que lo veáis. ¿Qué le pasa? Tiene poco espacio tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. ¿Se puede solucionar? Sí, se puede solucionar, y más cuando son niños. Por eso es tan importante, papás y mamás que lo estáis viendo, o niños que lo estáis viendo, que aviséis a papá y a mamá para que os lleven a vuestro ortodoncista y os vayan haciendo revisiones. Él tenía muy poco espacio porque tenía los huesos muy comprimidos y encima los dientes, que ya le venían los definitivos, eran mucho más grandes que sus dientes de leche. ¿Qué fue lo que hicimos? Tratamiento de ortopedia. Primero le hicimos una primera fase, una preortodoncia, donde le pusimos unos aparatos removibles de quita y pon, que le fuimos dando unas vueltecitas y activando para hacerle más espacio, y después continuamos de corregirle la posición de todos sus dientes, que le iban saliendo como buenamente podían, con brackets metálicos para terminar de corregir y engranarlo todo bien. Y aquí tenéis el resultado final de cómo un niño que nos vino sin absolutamente nada de espacio para todos los dientes que le tenían que salir, ahora ya tiene los dientes perfectamente colocados y una mordida preciosa y perfecta. Vamos con el caso número 3. Este es un paciente adulto que parece que tiene aquí el colmillo, ¿verdad? Parece que le falta el incisivo lateral. No le falta el incisivo lateral, chicos, está por detrás del canino, ¿vale? Estos casos, ¿qué solemos hacer? Bueno, siempre hay que estudiarlo todo súper detenidamente, ¿vale, chicos? ¿Qué tuvimos que hacer con este paciente? Tuvimos que exodonciarle 2 premolares, pero ahora vais a ver que en el resultado final no se nota en absoluto que le faltan 2 premolares. ¿Por qué? Porque no teníamos espacio. Si este paciente hubiese venido de niño, le habríamos hecho espacio y no habríamos tenido que quitarle los premolares. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Nunca es tarde, ¿vale, chicos? Si ya sois adultos y ya no tenéis crecimiento y os pasa un caso parecido como este, tiene solución. ¿Qué fue lo que hicimos? Le pusimos brackets estéticos, brackets de zafiro, y lo que hicimos fue, el cirujano le exodonció los 2 premolares al iniciar el tratamiento de ortodoncia, y poco a poco fuimos cerrando y fuimos cuadrándole la mordida, cuadrándole todos los dientes para que no solo le queden bonitos estéticamente y le quepan, sino también para dejar una mordida funcional y una correcta oclusión y una mordida perfecta. Y como podéis ver en estas fotos, el resultado final fue maravilloso y este paciente se va encantado ya con sus 30 y pico años y sus dientes perfectos, que él pensaba que no los podía tener así, y sí, como podéis comprobar, sí que se puede. Continuamos con el caso número 4. Este chico que estamos viendo, de 23 años, que acude porque, como podéis comprobar, tiene mordida invertida. Muerde con los dientes al revés, los dientes de abajo por encima de los de arriba. Mordida cruzada, es decir, con los dientes de abajo por encima de los de arriba, sobre todo en el lado derecho. Todo desviado, muerde al revés completamente. ¿Qué hicimos con este caso? Bueno, pues chicos, no os lo vais a creer, pero sí, lo solucionamos solo con ortodoncia, no le pusimos ningún tratamiento previo de ortopedia. ¿Cómo lo conseguimos? Con ortodoncia invisible. Ya sabéis
sabéis cómo funciona la ortodoncia invisible, que son los alineadores transparentes que removibles de quita y pon. Pues este paciente obviamente ha sido también súper colaborador, él siempre se ha puesto sus alineadores, también tuvo que llevar elásticos intermaxilares de clase 3 en su caso, que ya sabéis que también tenemos un vídeo de clase 3, así que si queréis más información sobre este tipo de maloclusión, pinchad en nuestro link, que es lo que estáis viendo con este paciente, esta clase 3. Y pues efectivamente, chicos, como os estoy comentando, lo corregimos con ortodoncia invisible y como podéis ver en estas fotos le ha quedado perfecto. Ahora tiene los dientes que le encajan bien, que muerde bien, que muerde con los dientes de arriba por encima de los de abajo, que tiene una sonrisa mucho más expandida, mucho más bonita. Es verdad que él tiene los dientes un poquito pequeños, pero bueno, luego eso, en el caso de que queráis haceros unos dientes más grandes, existen un montón de tratamientos de estética que los hacen aquí mis compañeros con DSD, con el diseño de sonrisa, que son maravillosos. Así que chicos, como podéis comprobar, aunque ya seáis adolescentes y ya no se puede hacer un tratamiento de periodoncia, vuestro caso también tiene solución. Y vamos, chicos, con el quinto y último caso. Este es un caso un poco más sencillo, pero a la vez el más común, que es paciente adulto que tiene apiñamiento tanto en la arcada superior como en la arcada inferior, lo tiene todo muy comprimido, no le caben los dientes, los tiene muy apiñados, tiene una sonrisa que hay que corregirla y mejorarla. ¿Cómo lo conseguimos? Pues en este caso lo conseguimos con ortodoncia convencional, por supuesto con un paciente que tiene que ser colaborador. Ya sé que soy muy pesada con esto, pero es súper importante, chicos, porque aunque él no se tenga que estar poniendo y quitando brackets, porque obviamente esto va cementado en los dientes, sí que es muy importante, uno, que tengáis buena higiene, que acudáis a todas vuestras revisiones, que si tenéis que llevar elásticos intermaxilares y os lo comenta vuestro ortodoncista, que obedezcáis y que lo hagáis todo como tenéis que hacerlo. Bueno, pues este paciente lo hizo como casi todos mis pacientes, lo hizo de maravilla. Y como podéis comprobar, sus dientes además son grandes, son bonitos. Le han quedado una sonrisa espectacular con todos los dientes bien colocados, con las líneas medias centradas, con la mordida bien corregida. Con este caso lo que quiero que veáis es que muchas veces os pensáis que como no tenéis espacio, vuestro caso no tiene solución. Y como podéis comprobar, a este paciente ni le hemos quitado dientes, ni le hemos hecho cirugías, ni le hemos hecho absolutamente nada. Simplemente con técnicas de ortodoncia que utilizamos los ortodoncistas, que él prácticamente no se entera, hemos conseguido colocar todos sus dientes y dejarlo todo cuadrado y que sus dientes estén perfectos y estén sanos y que tengan una mordida y una sonrisa bonita. Si queréis una segunda parte de este vídeo hablando de más casos con el antes y el después, pero con diferentes técnicas o diferentes tipos de mordida, ya sabéis que solo tenéis que pedírnoslo, que nuestro compi Carlos y yo os los vamos a hacer encantados. Ya sabéis que os tenéis que, por supuesto, suscribir a nuestro canal, darle amor y likes y que tengáis una súper semana. Os mando un beso enorme.